Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a visitar a Ricardo López Gotti, historiador, para que nos hable del nuevo desorden mundial. ¿Qué tal, Ricardo? Hola Jorge, ¿cómo estás? Bueno, hoy un poco admirado del tema, porque con todos los temas de actualidad que hemos venido tratando, este creo que ha sido bastante poco mediático, es decir, que no ha, por lo menos en Europa, no se ha hablado mucho de ello, que es una visita que ha hecho Bachelet, la expresidenta chilena, que ahora me dirás cuál es su función actualmente, a los uigures. Los uigures son los musulmanes en China. Es una minoría que tiene problemas con el régimen, creo entender. Sí, en mayo se realizó la visita de Michelle Bachelet, la expresidenta de Chile, que ahora ocupa el cargo de alta comisionada de derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas. En realidad no fue una visita de investigación, sino simplemente una visita en la cual estuvo algunos días en Beijing, la capital de la República Popular China, y después estuvo 2 días en Kashgar y Urumqi, que son las dos principales ciudades de la región del Xinjiang. Esa es la región en donde se encuentra la minoría de los uigures, que son de la etnia turcomana y de religión musulmana, de modo que desentonan bastante con el resto de la República Popular China, en donde la etnia predominante es la Han. Bueno, lo cierto es que ya hace varios años que se están recibiendo testimonios de refugiados uigures que lo que están narrando es que hay campos de concentración en los que hay una reeducación de un modo forzoso para ser completamente útiles al régimen de la República Popular China. En esos centros se han denunciado esterilizaciones a mujeres, se han denunciado obviamente torturas, ¿no? Como cualquier campo de concentración que conozcamos, pero el eufemismo que ha utilizado el régimen de la República Popular China para de alguna forma disimular que son estos campos de concentración, los denomina centros de educación y adiestramiento vocacional. Se estima que más de 1 millón de uigures han pasado por estos campos de concentración en los que se narran maltratos, esterilizaciones, torturas y sobre todo un proceso de deconstrucción cultural, precisamente por este bagaje diferente que tienen los uigures con respecto al de la etnia predominante Han y en particular a los postulados ideológicos de la República Popular China. Tengamos en cuenta que los diferentes grupos étnicos que componen las minorías en China son aproximadamente un 10%, es decir, uigures, tibetanos, mongoles, eh, eh, todos esos grupos étnicos son solo un 10%, es decir, es una diferencia bastante notable con respecto a lo que fue lo mismo en la Unión Soviética. En ese tiempo, cuando existía la Unión Soviética, el 40% eran rusos, el otro 60% era un amplio abanico de distintos grupos étnicos. En este caso, y de hecho Brzezinski escribió un libro hace muchos años atrás, antes de la caída del muro de Berlín, pocos años antes, pero lo escribió en los años 80, en el que hablaba justamente, anticipaba que iba a ser muy diferente la descomposición de la Unión Soviética respecto a la República Popular China, acentuando este carácter de los grupos étnicos. Lo cierto es que Michelle Bachelet, ante tantas denuncias que ha habido estas violaciones a los derechos humanos en la República Popular China, dejó esta visita en mayo, la cual obviamente lo que podemos esperar de este tipo de regímenes es que, primero, no hubo un desplazamiento libre por parte de Bachelet en el territorio, no estuvo el tiempo suficiente, no dispuso libremente de poder visitar los centros que ella quería,
fue una vasta coreografía montada para mostrar los grandes logros de la República Popular China, y por otro lado, y esto hay que tenerlo muy presente, la enorme complicidad internacional respecto a lo que está aconteciendo con los uigures en Xinjiang. Porque sabemos que la República Popular China es el segundo PBI del mundo, ya no solo como receptor de inversiones, sino ahora además como un país que hace inversiones en África, en América Latina, en Asia y en gran parte de Europa. De modo que la situación de los uigures está siendo cada vez más disimulada, no se le da la importancia que merece, y a su vez esto anticipa el crecimiento que está teniendo el autoritarismo de la República Popular China, y es lo que estamos viendo también respecto a la ciudad de Hong Kong. Hong Kong hasta el 2047 se supone que sigue manteniendo la idea de los dos sistemas, un país, es decir, que debería mantener un sistema de libertades públicas y privadas. Lo cierto es que a partir de la aplicación de la Ley de Seguridad Nacional, cualquier manifestación opositora que se haga en Hong Kong es rápidamente reprimida, y de hecho se ha visto recientemente cuando se recordó un nuevo aniversario de la masacre de Tiananmen, que fue el 4 de junio. Lo cierto es que hubo este tipo de recordatorios, por ejemplo, en Taiwán, pero no en Hong Kong, tal como se venía haciendo ya desde 1990 en adelante. Bueno, lo cierto es que esto que aconteció en 1989 hoy está absolutamente prohibido en Hong Kong, de modo que lo que hemos ido viendo a lo largo de estas décadas, después de la Guerra Fría y en este nuevo desorden mundial, es como la República Popular China se ha ido asentando en el autoritarismo de su régimen con una gran complicidad internacional, y que esta visita que hizo la alta comisionada de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, con mucha pompa pero sin ningún resultado, mientras millones de personas en Xinjiang, esa región remota y olvidada de Asia, siguen esperando que alguien los tome en cuenta como seres humanos y todos los derechos que merecen ser respetados en su condición de tales. Bueno, si el interés de Bachelet era que este tema saltara a los medios y a la palestra, creo que no lo ha conseguido. Yo creo que eres de las pocas personas que está haciendo referencia a este tema. Incluso yo creo que si alguien pregunta a intelectuales, no a gente de la calle, qué problema tiene, qué minorías tienen problemas en China, pues le mencionarán los tibetanos por la campaña y la fama internacional del Dalai Lama y gente que los apoya, pero sobre el tema de los uigures, desgraciadamente, no cuentan con un respaldo, digamos, mediático internacional, ¿no? Quizás también en ello influye que sea una minoría de religión musulmana, y entonces esto reciben apoyos del mundo musulmán, pero que el mundo musulmán y el mundo occidental no se llevan tan bien últimamente, ¿no? Sí, pero es muy interesante lo que remarcas, porque tampoco el mundo islámico hace mucha campaña en favor de esto. Tengamos en cuenta que el- China integra, junto a Rusia y los países de Asia Central, la Organización para la Cooperación y la Seguridad de Shanghái. Y esa organización justamente hace hincapié en combatir el separatismo, el extremismo, el terrorismo, y dentro de todas estas manifestaciones, que si uno lo lee por separado, no lo considera desde otro lado, y bueno, qué bien que combaten el extremismo y el terrorismo, pero dentro de esto ubica justamente la República Popular China a los uigures. Uh -huh. De modo que cualquier manifestación que se haga en favor de los uigures es considerada como extremista, como terrorista, y la verdad es que es una minoría oprimida que merece ser tenida en cuenta, merece la atención, pero claro, la región del Xinjiang, y esto hay que aclararlo, no solo tiene
yacimientos de petróleo y de gas, sino que también es lugar de tránsito de oleoductos y gasoductos que van desde Asia Central hacia la República Popular China. Es un territorio con una ubicación altamente estratégica que fue incorporada al Imperio Chino en el siglo XVIII, es decir, no es tanto tiempo en términos históricos que esto fue anexado al Imperio Chino, y que, claro, como decimos en Argentina, decimos billetera mata galán. Tenemos esta idea, bueno, que en definitiva el dinero puede mucho más que la, la buena imagen que pueda tener uno, y en este caso la billetera se impone sobre los derechos humanos en este contexto, ya no solo, insisto, con China como un país receptor de inversiones, sino que ahora es un inversor internacional, lo cual lo vuelve un actor mucho más importante, además de tener en cuenta que China es miembro permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, tal como acontece con Rusia, de modo que plantear esto en Naciones Unidas es como que estamos criticando a alguien que tiene una enorme influencia en esa organización internacional. Pues nada, seguiremos rastreando estos signos y síntomas del nuevo desorden mundial. Muchas gracias, Ricardo López Gotis, y hasta la próxima entrega. Hasta la próxima, y como siempre un gran saludo a la audiencia de Radio Sefarad que nos acompaña semana tras semana.